Hola, hoy analizaremos un ejercicio que es sobre aplicación de los vectores en el plano. Es un ejercicio que trata sobre unas fuerzas que alan sobre un gancho. El ejercicio es un problema adaptado del libro de Barragán, Melo y Haya sobre álgebra lineal. El ejercicio dice que hay dos cuerdas que están actuando sobre un gancho, así como ve en la figura, y una de las cuerdas ejerce una fuerza horizontal de magnitud de 350 newtons. La otra fuerza, la otra cuerda, pues tiene una fuerza de 20 newtons con una dirección teta. La primera fuerza está fija, la segunda, pues tiene una dirección, un ángulo de teta. Nos piden escribir F mayúscula y la dirección alfa de la fuerza resultante como funciones de ese ángulo teta, pero teta debe estar metido entre 0 y pi. Luego, con ayuda de software, nos piden que nosotros encontremos las funciones que nos piden acá. Y además que describamos el comportamiento. Describir el comportamiento significa que debemos dar las características generales de estas funciones y algunas particulares, algunas específicas. Bien, recuerde que estos son los pasos para la modelación. Trate de llevar siempre el mismo esquema para poder ejercitarse y sistematizar el pensamiento en este orden. Trate de no saltarse en ninguno de los pasos. Cada uno de ellos es importante. Bien, vamos a la discusión del problema. En la discusión del problema tengo que tratar de entenderlo. Aquí me están diciendo que hay una fuerza resultante que es la suma de otras dos fuerzas y que el ángulo teta está entre 0 y pi. La primera fuerza siempre jala horizontal y tiene tiene una descripción como vector de 350,0. Y la segunda fuerza tiene una descripción, una forma como vector por componentes de 200 coseno de teta, 200 seno de teta. Aquí hice una representación con ayuda de GeoGebra. Vamos a mirarla aquí para poder aprovechar las bondades de Avatar. He puesto un deslizador y he puesto las dos funciones. Observe qué pasa cuando animamos el deslizador. Recuerde que la fuerza 1 está fija, siempre está haciendo lo mismo, está de forma horizontal y es un vector de 350,0. El segundo vector depende, o la segunda fuerza, depende del ángulo teta. Ese ángulo es este que está observando acá, que es la dirección de F sub 2, de la segunda fuerza. Es el ángulo que está formando contra la parte positiva del eje de las X. Bien, me dan una fuerza resultante. Esta fuerza resultante se llama F y es la suma de las otras dos. Obsérvela por favor, que es esta fuerza verde que aparece aquí, que está marcada de verde. Y es la suma de las otras dos. Trate de seguirla con los ojos, ver, por ejemplo, que ahora se está haciendo más corta que antes. Mire lo que pasa cuando las dos quedan jalando una para un lado, la otra para el otro. Cuando el ángulo teta es más pequeño, cuando es más grande. Mírelas cómo quedan cuando los dos jalan para el mismo lado. Ahora trate de seguir otra cosa. Porque en la primera pregunta nos dicen que tenemos que analizar la norma. ¿Qué tan larga, qué tan corta, cuál es la magnitud de esta fuerza F? Trate de fijarse en eso. Obsérvela, por favor. La segunda cosa que nos piden es que nosotros debemos analizar la dirección de F de la fuerza resultante. Pero recuerde que la dirección es el ángulo que forma contra la parte positiva del eje de las X. Este es el ángulo en el que debo estarme fijando. Uy, por ejemplo, ahí se hace más pequeño. Ahora empieza a aumentar ese ángulo, esta dirección. Muy bien, volvamos a la presentación. Eso hace parte de la discusión, es el entendimiento del problema. Bien, segunda cosa, tenemos que definir las variables presentes en el modelo. En este caso, pues ya de alguna manera me las daban, me dan la fuerza 1, la fuerza 2, me dan el ángulo teta que vendría siendo digamos, la variable aquí, me dan las dos fuerzas que me están dando y yo tengo que reconocer quién es F. En el tercer paso lo escribimos. Fíjese que F es la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2. Recuerde que como son vectores de dos componentes porque están en el plano, nosotros sumamos componente a componente. La primera de aquí con la primera de acá. La segunda de aquí con la segunda de acá. Permítame, voy a poner el puntero. Y aquí, esta es la fuerza resultante. No olvide que el ángulo teta tiene una restricción de dominio. Está entre 0
y pi. Más allá de eso, no. Bien, ¿cuáles son las funciones entonces que nosotros debemos estudiar? La norma de la función resultante. Observe que esta es una función en términos de teta, es una función de una variable en términos de teta. Acuérdense que nosotros la calculamos como una norma de un vector. Entonces recuerde que si el vector tiene componentes AB, la norma de ese vector va a ser, ¿qué tan largo es? ¿Qué tan corto es? Es la magnitud, la longitud. Y es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, porque eso se hace con el teorema de Pitágoras. Entonces observe que toda es la primera componente, por eso quedó aquí al cuadrado, esta es la segunda componente, quedó al cuadrado, con el ángulo entre 0 y pi. La siguiente función tiene que ver con la dirección de la fuerza resultante. En este caso, fíjese que es un ángulo que está en términos de otro ángulo. Esta es la dirección de la resultante y esta que está aquí es la dirección de la fuerza número 2. Acuérdese que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ese es el ángulo de inclinación. Entonces aquí debe ser arco tangente de la segunda componente sobre la primera, porque el vector le queda graficado así. Entonces usted cierra el triángulo acá y mide el cateto opuesto sobre el cateto adyacente para encontrar la tangente de este ángulo, que en este caso nosotros hemos llamado alfa de teta. Muy bien, entonces le queda así. Segunda componente sobre la primera. Nosotros podemos calcular siempre esta arcotangente, pero manteniéndonos dentro de las normas de cálculo. La primera, la que traía el ejercicio, que teta esté entre 0 y pi. Y la segunda, que no vayamos a dividir por 0. Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles van a ser las condiciones técnicas? Que en este caso, pues la magnitud de la fuerza debe ser positiva o 0. ¿Con qué método vamos a resolver? Por ahora, pues digamos, vamos a utilizar digamos, las bondades que nos ofrece el GeoGebra Classic para graficar las dos funciones. Aquí grafiqué la primera. Esta es la que nosotros hemos llamado norma de la función resultante. Observe que estaba haciendo lo que estábamos pensando con el ángulo entre 0 y pi. Fíjese que la función es decreciente. Más allá no tiene sentido, pues porque el ángulo no está definido allá. Muy bien, fíjese las características que puede dar. Por ejemplo, el comportamiento que nos pedían, que el mayor valor lo obtiene cuando las dos fuerzas se están jalando para el mismo lado, cuando el ángulo teta es 0. Están jalando las dos para el mismo lado. Y el valor más pequeño lo obtiene cuando las fuerzas jalan una para un lado y la otra para el otro. Analice por favor que esta es la dirección de la resultante en términos del ángulo teta, de la dirección de la segunda fuerza de F2. ¿Se acuerda que lo que observaba en la animación? En un momento crece, parte de 0, cuando las dos están jalando para el mismo lado. Y luego empieza a crecer, a crecer, a crecer. En algún momento empieza a decrecer, hasta que las dos quedan jalando una para un lado y la otra para el otro, cuando el ángulo entre las dos fuerzas es de pi. Por ejemplo, una cosa que uno puede describir en el comportamiento es calcular con la teoría de máximos y mínimos del cálculo diferencial este punto, para saber hasta dónde crece y hasta dónde decrece. Bien, aquí hice algunas cuentas que pueden ayudar. A medida que va aumentando el ángulo teta entre las dos fuerzas, ocurre lo siguiente, que la magnitud de la norma, la magnitud de la fuerza F, de la resultante, va disminuyendo. Incluso cuando teta es igual a pi, las fuerzas F1 y F2 actúan en sentidos opuestos. ¿Qué pasa con la dirección de la fuerza resultante, con este ángulo alfa? Va aumentando hasta que teta toma este valor, asume este valor. ¿Cómo lo conseguí? Utilizando lo que decía la primera y la segunda derivada de la función para calcular números críticos y evaluar y saber si es un máximo o un mínimo. Ahí encontré que la función alcanza su valor máximo y luego decrece hasta que se anula cuando teta vale pi. Muchas gracias. Voy a poner aquí para finalizar de nuevo la animación para que tome en cuenta lo que ha observado con las gráficas que hemos puesto. Por favor, trate de seguir la norma de la función
de la fuerza resultante, que es ese vector verde. Trate de seguir el ángulo teta, que es el que está formando F2 con el eje horizontal, y el ángulo que está formando F con el eje horizontal. Muchas gracias, hasta pronto.